Bueno, hermanos, vamos a pasar a este momento también que es importante, que es de compartir la palabra de Dios. Cuando me ausenté, estábamos hablando sobre la fe, ¿recuerdan? Dijimos que íbamos a seguir mirando en la palabra de Dios para activar nuestra fe, para renovar nuestra fe, y creo que es un tiempo en el que necesitamos más que nunca la fe, ¿no? Hemos estado orando, hemos estado agradeciendo a Dios, pero también las circunstancias personales de la iglesia, del país, del mundo, ameritan que activemos nuestra fe, que podamos en esa fe en Cristo Jesús, esa fe en Dios, podamos salir adelante. Y recuerda, habíamos visto en Hebreos capítulo 11, allí en el verso 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el lenguaje sencillo decía, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Y eso es fe. En la oración, si no tenemos fe, no podemos orar a Dios, ¿no? Porque hay que tener, dice que el que busca a Dios tiene que creer, tiene que tener fe y creer que Él existe, ¿sí? Y que tiene oído para escuchar a los que están buscándolo allí, ¿no? Entonces yo en esta noche quiero que podamos ver en esta serie que estamos viendo de no perder la fe, le habíamos puesto no perdamos la fe, la serie, vamos a seguir, teníamos ya creo que 1 o 2 prédicas habíamos hecho allí, y habíamos dicho que la fe que le agrada a Dios era el desafío, ¿no? Y habíamos visto allí, y en esta noche quiero que veamos la fe que trae victoria en las pruebas, ¿sí? Justamente esa fe en el tiempo difícil. También nos va a ayudar para animar a otros, como en el caso de nuestro hermano, si hay alguien en la familia que está pasando un problema, allí también podemos compartirle y decirle que ponga su fe en el Señor, que no va a ser defraudado, ¿no? No es como ese que decía, síganme que no los voy a defraudar, ¿no? El Señor te dice, seguime y no vas a ser defraudado, ¿sí? Aunque pase lo que pase, se derrumbe el mundo, venga cualquier circunstancia, tenemos que tener esa fe como la tuvo allí cuando el Señor pasó por el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Qué fe, ¿no? Y si dejándolo todo, le siguió. Que el Señor nos ayude a tener esa fe para poder tener victoria en las pruebas, ¿no? Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Santiago, ¿sí? Y vamos a ver todo el capítulo 1 allí, y allí habla justamente de la fe que trae victoria en las pruebas, ¿no? Santiago allí hace un desarrollo sobre la fe, todos los capítulos allí hablan de la fe, vamos a estar viendo hoy el capítulo 1, vamos a ver la fe que trae victoria en las pruebas, ¿no? Y vamos a leer allí Santiago del capítulo 1, del verso 1 al 27. Y vamos a ir con la palabra, desarrollando y viendo y alentándonos, y allí viendo lo que nos trae la palabra, la palabra nos desafía y la palabra nos dice cómo tenemos que ir haciendo y qué nos trae esa fe, ¿no? La fe que trae victoria en las pruebas. Leemos Santiago, arranca, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, ¿no? Y bueno, nosotros también estamos en la dispersión, ¿no? El Señor dijo que tenía otro redil, que no era el que Él había venido, sino que somos nosotros, los gentiles, ¿no? Y este mensaje también es para nosotros. Y ayer arranca en el verso 2, 3 y 4, y nos habla de esta fe que trae victoria en las pruebas. Esta fe trae gozo en toda circunstancia, nos dice aquí Santiago, sin importar cuán grande es la tormenta. Y dice el verso 2 al 4 de Santiago 1, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, la fe que trae victoria en las pruebas, lo primero que Dios nos dice allí en Santiago es que trae gozo en todas circunstancias. Yo tengo fe y por ende tengo que tener gozo. Y volvemos a decir lo mismo, ¿no? Que tantas veces dijimos, el gozo no es alegría, ¿sí? El gozo es algo que se manifiesta aún en un lecho de muerte. Porque no viene del hombre. Porque el hombre, o sea, nos vamos a alegrar cuando, y gozar también, pero alegrar cuando Claudio y Sara, ¿no es cierto?, allí culminen esa etapa. ¿Sí? Entonces, pero el gozo tiene que ver con lo que Dios nos da sin importar mi circunstancia. ¿Sí? Yo puedo estar alegre y no tener gozo, porque no tengo fe en Dios. Si yo no tengo fe en Dios, puedo estar alegre y ahí ustedes ven que se ríen y hacen festivales de chiste y de esto y pero adentro no hay gozo. Cuando usted le pregunta a la gente, no tienen gozo. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos este Dios tan grande que aún nos da la victoria en las pruebas, ¿sí? Y nos trae gozo. ¿Sí? Y es como decíamos, ¿no? Vamos a un velorio y estamos tristes por la separación. Pero hay una cosa que es el gozo del Señor. Y uno dice, sí, pero hay un gozo. ¿Y cuál es el gozo? Que un día, los que quedamos y perseveramos, vamos a ver al Señor. ¿Sí? Entonces allí habla de que nos gocemos profundamente, dice. Aunque nos hallemos en diversas pruebas. ¿Sí? Dice, o sea, eso es un abanico de todas las pruebas. Entonces, y dice que allí esa prueba de nuestra fe trae la paciencia. Bueno, yo también puedo dar testimonio que el Señor ha trabajado mucho en mi paciencia y sigue trabajando y va a trabajar hasta el último día, ¿no? Bienvenido al club. Hasta el último día, ¿sí? No va a ser cosa que al último día vayamos a golpear la roca en vez de hablarle, ¿no? Como hizo allí Moisés, ¿no? Sí, porque perdió la paciencia. El hombre más manso del mundo perdió la paciencia. A mí me pegó como 3 otras, dijo, por acá, Pero hay que, ¿sabe qué? Nuestra fe produce paciencia. Y yo soy un hombre que era muy impaciente, muy impulsivo, y el Señor fue trabajando, ¿sí? Ustedes ven la versión muy mejorada, ¿sí? Y allí en el Chaco también tienen la suerte de verla muy mejorada. Dios es bueno, ¿sí? Y bueno en gran manera. Entonces, la fe en Dios nos trae ese gozo en toda circunstancia. ¿En cuál circunstancia? En toda. Sea la tormenta una nubecita, o sea una tormenta de esas, como el diluvio universal, ¿no? Pero el Señor está allí, ¿no? Y dice que eso nos lleva a ser perfectos y cabales y que no nos falta ninguna cosa, ¿no? Allí en Roma también habla que cuando estamos en las pruebas llega un momento que eso produce un suficiente peso de gloria, habla la palabra, ¿no? O sea, esto quiere decir que cuando vamos soportando las pruebas, vamos teniendo fe en Dios, vamos nosotros adquiriendo una estatura espiritual, como le decía, un escalón más que vamos subiendo, ¿no? Y esto es para todos nosotros. Lo segundo, del verso 5 al 8, es que esta fe que trae la victoria en las pruebas trae sabiduría para esperar en los tiempos de Dios sin claudicar o desesperarse. Esto tampoco quiere decir, ¿no?, que nos vamos a quedar, si es algo que tenemos que hacer nosotros, hay que hacerlo, ¿no? Si uno tiene que cavar un pozo, no va a orar para que se cabe solo, ¿no? O si tiene que hacer una pared, o si tiene que arreglar algo, uno tiene que tener fe, orar, que el Señor le provea, que le dé fuerza, que le dé ánimo y tiempo, pero hay parte que tiene que hacerlo. Pero en esto dice allí, si alguno de vosotros, versos 5 al 8, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda
es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? En resumidas cuentas, que dice que debemos pedir sabiduría a Dios para poder esperar en sus tiempos. ¿Sí? Y bueno, y si no, dice pídasela de Dios, porque si no la tiene, si usted está impaciente, si ve, y todos nos impacientamos, uno quiere que todo sea ya, ¿sí? Uno quisiera que toda la gente conozca al Señor, se arrepienta de sus malos caminos, pida perdón y se vuelva a Él, ¿no es cierto? ¿O no? Todos queremos eso. Bueno, cuando nosotros estábamos en el mundo, todos querían eso también. ¿Y cuánto le costó? ¿Cuánta oración? ¿Cuánta perseverancia? ¿Cuánta gente tuvo fe? Y quizás no vio, oró por nosotros y ni vio lo que hoy el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la fe que trae la victoria en las pruebas trae sabiduría para esperar en los tiempos de Dios. Dios tiene su tiempo, ¿sí? Y sus tiempos, dice la palabra, son perfectos, ¿sí? A su debido tiempo. Él hace todo, ¿no? Vuelvo a decirle, debemos, como dice la palabra aquí, no ser de doble ánimo, no decaer, tenemos que perseverar, ¿sí? A pesar de que pase el tiempo. Por eso es la fe, ¿no? Es lo que no vemos, porque si lo vemos no es fe. Yo para verlo hoy a Charlie no tengo que tener fe, lo estoy viendo. Bueno, sí, anteojos, pero no necesito la fe, pues está ahí. En cambio, esta mañana cuando me levanté a orar, decía, ojalá que Charlie venga al culto. Eso es fe. Estaba orando con fe para que se dé lo que ahora estoy viendo. Amén. Yo dejo Pablo en su ratito. Estaba orando así, cuando me doy vuelta lo tenía terminado. Y la segunda vez que me pasa. Amén. Hay que orar con fe. Fe es creer que Dios va a hacer eso que no vemos. Eso es fe. Es así. En tercer lugar, trae dependencia completa de Dios sin importar nuestra condición. ¿Sí? Esto dice Santiago, capítulo 1, del verso 9 al 11. Dice, el hermano que es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está diciendo? Que Dios no está mirando tu condición para que vos tengas que tener fe en Él. Y al revés tampoco, o sea, mi condición no condiciona mi fe. Yo puedo ser el hombre más rico del mundo y puedo no tener fe. O puedo ser el hombre más rico del mundo y tener fe. Y puede haber una persona re humilde y no tener fe. Lo que está diciendo no tiene que ver con lo que nuestros ojos ven, sino con lo que nuestro espíritu está en comunicación y deseando allí con Dios, ¿no? Entonces, en una palabra, tenemos que humillarnos, como dice la palabra, humillaos pues bajo la mano de Dios, ¿sí? Y allí el Señor nos exalta, allí, y no pensemos en esto exaltar como que nos va a poner arriba, sino que en realidad Dios hace oído a nuestra oración de fe y allí nos da lo que estamos pidiendo. Obviamente si es su voluntad, ¿no? Porque Dios también, recordemos que Él hace su voluntad, ¿sí? Nosotros podemos pedir muchas cosas y también tenemos que entender que el Señor hay cosas que no nos da para nuestro bien, ¿no? Entonces, trae gozo, la fe que nos da la victoria en las pruebas, trae gozo en todas circunstancias, sin importar cuán grande es la tormenta. Trae sabiduría para esperar en los tiempos de Dios, sin claudicar o desesperarse. Trae dependencia completa de Dios, sin importar nuestra condición. Tengo o no tengo, llueva o no llueva, haga frío o haga calor, todo vaya bien o todo vaya mal, yo tengo que tener mi fe puesta en el Señor, tengo que depender de Él, ¿sí?
La fe que trae la victoria en las pruebas trae la templanza para soportar toda tentación y poder resistir en el día malo. De los versos 12 al 15 habla de esto Santiago capítulo 1. Dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias pasiones atraído y seducido, y entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿no? Bien clara la palabra allí, que el Señor nos da la templanza, nos da esa fuerza espiritual, esa fe para resistir en ese día de tentación, ¿sí? Quizás uno puede estar sin un peso y de golpe le dieron plata de más o algo, ¿no? Y uno se ve tentado. No es Dios que te está tentando, ¿no? Que dice clarito, Pero el diablo toma ventaja y dice: che, mira, vos estás necesitado, bueno, que sembró, te dio de más. Y cuántas cosas así, ¿no? Entonces, pero dice que Dios, si tenemos fe, ¿sí?, podemos tener la victoria en esa prueba también. Y así hablo del dinero, de cualquier circunstancia, ¿sí?, en nuestra vida. Entonces, trae la templanza para soportar toda tentación y poder resistir en el día malo. Y del verso 16 al 18 también nos trae la claridad y guía de parte de Dios para no errar al blanco, ¿sí? Recuerdas, hemos visto que el pecado se define como errar al blanco. La palabra que se usa para pecado es errar al blanco, ¿no? Teníamos que dar en el centro y le pegamos en el bastidor o en cualquier lado, ¿no? Entonces, la fe esta que trae la victoria en las pruebas trae claridad y guía de parte de Dios para no errar al blanco. Versos 16 al 18 de Santiago 1 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, Dios, si tenemos fe en Él, nos guía a donde tenemos que pegar, ahí en el blanco justo. Pero hay que tener fe para no errar, ¿sí? Fe en el Señor allí, y todos los días orar: Señor, guía, Señor, abre y cierra, Señor, es tu voluntad. A veces en esto, miren, es preferible ser insistente y poner varios vellones, ¿sí?, que de golpe decir: no, estoy seguro, ¿no? Es mejor, porque Dios no le desagrada eso, que nosotros digamos: seguro, Señor, que esto es lo que me estás pidiendo, más cuando son cosas que trascienden a cosas normales del día, ¿no? Para orar tengo que tener fe, pero tengo que orar, porque la palabra me manda ese orar sin cesar, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que son trascendentales en nuestras vidas, situaciones, circunstancias, decisiones, en las cuales nosotros tenemos que pedir la guía del Señor y estar seguros. ¿Sí? Señor, ¿no será que? El Señor no se enoja y nos va a ir mostrando, ¿no? Va a decir: sí, este es el camino. Y ahí nosotros nos erramos al blanco. No apresurarse, ¿sí? Porque por ahí nosotros estamos: no, sí, es por acá. Mirá si se abrió, mirá. Pero a veces el camino ancho, por ahí el Señor lo hace más intrincado, pero ese es el que da en el blanco. Entonces, como yo les decía antes, ¿no? Mi camino, el ancho eran 3 días. En 3 días se arreglaba, iba rápido, pim, pam, pum. Pero el Señor trazó un caminito de 1 mes, ¿no? Me llevó por acá, por allá, por acá, por allá, por acá. Pero ese era el blanco de Él. Si el mío, el que yo creía, era otro blanco. Y al final dije: mira, el Señor cómo tenía, ¿no? ¿Cómo la acomodó
Pero bueno, uno tiene que orar, tiene que depender del Señor y yo creo que la mejor oportunidad que tenemos es cuando estamos al medio de las pruebas, como dice allá, ¿no? Que nos gocemos profundamente, leíamos al principio, cuando andemos en diversas pruebas. Entonces, la fe que trae la victoria en las pruebas, dijimos, trae gozo en todas circunstancias, sin importar cuán grande es la tormenta. Trae sabiduría para esperar en los tiempos de Dios sin claudicar o desesperarse, ¿sí? Trae dependencia completa de Dios sin importar nuestra condición. Trae la templanza para soportar la tentación que pueda traer el enemigo o nuestra propia carne, ¿no? Y poder resistir en el día ese que es malo, ¿sí? Y trae claridad y guía de parte de Dios para no errar al blanco, ¿sí? Todo eso con esta fe, ¿no? Esta fe que nos da el Señor. Y para terminar, la fe que agrada a Dios es la fe que trae victoria en las pruebas. Para poder tener esa fe, ahí Santiago termina este capítulo 1 del verso 19 hasta el final, allí hasta el 27, y nos habla que debemos estar anclados en la palabra de Dios. La fe que agrada a Dios y que nos trae la victoria en las pruebas siempre está anclada en la palabra de Dios. Dios se comprometió a guardar su palabra, a refrendarla, a cumplirla, ¿sí? Y si nosotros nos anclamos en la palabra de Dios, es lo que nos dice Santiago, vamos a leer ahora para terminar, vamos a ver que esa fe va a traer la victoria en medio de las pruebas, ¿sí? Y nos va a ayudar en toda circunstancia. Dice allí, del verso 19 en adelante, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, viene refrendando lo que leíamos, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se ve y pronto se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente, dice, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Allí el consejo final es que nos anclemos en la palabra de Dios, ¿no? Y nos habla allí, introduce todo el tema de la ira de nuevo, ¿sí? Que es lo que no le agrada a Dios y que no puede obrar la fe de Dios. Si nosotros estamos enojados y andamos como Jonás allí, ¿por qué estás enojado, Jonás?, le preguntó Dios. ¿Que cómo no voy a estar enojado? Le perdonaste a todo Nínive. Y encima se me secó la calabacera que estaba arriba mío. Y Dios, ¿cómo iba a orar Dios si él estaba enojado? ¿Sí? Entonces a veces nos pasa si estamos enojados con Dios. Entonces dice que no, que nos estemos tranquilos, que desechemos todo lo que no es de Dios y que nos anclemos en su palabra, ¿sí? Y el Señor en su palabra dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice que Él tiene palabra de bien para nosotros y no de mal, que Él tiene pensamiento de bien, que Él todo lo que hizo lo hizo bueno, y que, como leía allí nuestra hermana, ¿no? Dice, ¿cómo si nosotros siendo malos damos cosas buenas? Porque nos hacemos regalos, dice, ¿cuánto más Dios? Dice que es perfecto, santo, sublime, todos los atributos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más Él no nos va a dar a nosotros? Y esto anclado en nuestra fe, ¿no? Entonces, hermanos, es el tiempo de, justamente en estos tiempos difíciles, como cada uno decía que está con luchas, con cosas, vemos también hay una gran opresión espiritual sobre nuestro país, sobre el mundo, los tiempos corren. Yo creo que tenemos más que nunca que depositar nuestra fe, ¿sí? Para poder tener la victoria en estas pruebas. Cada uno de nosotros en lo individual, como familia, como iglesia del Señor,
tenemos que tener esa fe, que es la que le agrada a Dios y nos trae la victoria en medio de las pruebas. Así que pongamos en práctica todas estas cosas, seamos fieles y obedientes a la palabra de Dios, y el Señor, a su debido tiempo, se encarga de darnos lo que nosotros estamos necesitando. Y si no nos da, también alegrémonos y gocémonos en el Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor era como yo, 3 días y el Señor tenía un plan de 30, ¿no? Y a veces nosotros hacemos un plan de 30 y Dios lo hace en 3. O sea, porque Él hace como Él quiere. Entonces estemos sensibles, ¿sí? Siempre en lo espiritual allí, para que el Señor pueda estar hablándonos. Así que esto es lo que el Señor puso para que podamos esta noche meditar y bueno, y que sigamos estos pasos que la palabra de Dios nos dictamina allí. Y entonces no vamos a errar al blanco. Si hacemos lo que la palabra dice, no erramos al blanco, ¿sí? Porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que el Señor pueda ayudarnos a cada día tener más fe en Él, ¿sí? A cada día cultivar más. ¿Sabe qué? La fe se acrecienta cuando nosotros cultivamos más y más nuestra relación con Él, ¿no? Y vemos que en el tiempo de Él, como escuchamos los testimonios, cuántas cosas, y en su perfecta, santa y divina voluntad, Él va obrando, y eso también, los testimonios, las cosas van acrecentando nuestra fe, sabiendo que el Señor está allí obrando. Así que el Señor nos ayude.